Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a estar hablando de los fichajes oficiales con respecto a los venezolanos en el exterior. Hemos tenido un mercado muy agitado, muchísimos movimientos de venezolanos con un índice de porcentaje bastante elevado en el fútbol colombiano, pero aquí vamos a mencionarles hasta 40 movimientos oficiales con respecto a venezolanos en el exterior, siempre haciendo énfasis en la palabra oficial, es decir, que el club ya los haya anunciado, porque obviamente hay otros jugadores que ya firmaron contrato, pero que aún no han sido anunciados, incluso les puedo mencionar algunos al finalizar esta lista de 40. Entonces vamos a comenzar de forma cronológica, de lo que ha sido diciembre hasta este mes de enero, que hoy termina siendo 31 de enero. El primero, Juan Carlos Azócar, que renovó su préstamo en el equipo Red Bulls Toros, el equipo que pertenece a la USL Championship y que es un filial del Houston Dynamo. Este jugador pertenece al Deportivo La Guaira, ya jugó allí en los últimos 3 meses del torneo aproximadamente y se confirmó de que se renovó su préstamo y va a poder seguir jugando en este equipo, en la filial del Houston Dynamo, y teniendo la posibilidad de que si su rendimiento es positivo pueda subir al equipo de la MLS. El segundo es un caso similar y también es un jugador que pertenece al Deportivo La Guaira. Se trata de Arquímedes Figuera, que a principios de diciembre fue anunciada su renovación en el préstamo con Universidad César Vallejo en la primera división de Perú, que fue uno de los equipos peruanos que mejor jugó al fútbol, estuvo muy cerca de obtener el título e incluso consiguieron un cupo a la Libertadores, a la primera fase, y allí van a poder estar incluso con otros equipos como la Universidad Católica de Ecuador, que es un equipo también de un venezolano en el exterior que muy pronto vamos a hablar, Caracas, entre otros. Pasamos al tercero, Eduardo Sosa, que es nuevo jugador de Jaguares de Córdoba, equipo de la primera división de Colombia. Su último equipo fue Fort Lauderdale de la USL League One, en donde fue compañero de Christian Macun en algunos partidos. Este Fort Lauderdale era una filial del Inter Miami. Ahora Eduardo Sosa es nuevo jugador de Jaguares de Córdoba, en donde ya ha podido disputar 2 partidos en la máxima categoría del fútbol colombiano. Pasamos con Eduard Morillo, que fue anunciado como nuevo jugador del Managua Fútbol Club de la primera división de Nicaragua. Ya ha jugado hasta 3 partidos, ha marcado un gol, ha dado una asistencia. Su último equipo fue Estudiantes de Mérida, donde estuvo en principio de 2020. Después del problema por la pandemia, rescindió contrato, como hicieron muchos jugadores, sobre todo extranjeros. Y bueno, de esta forma Morillo regresa al Managua, el equipo en donde la rompió, en donde se cansó de hacer goles, donde fue campeón y que después de haber sido campeón pudo llegar a la primera división de Colombia, de Nicaragua a Colombia. Llegó al Huila, pero lamentablemente no le fue muy bien y en Estudiantes tampoco tuvo mucho tiempo para demostrar su talento. Pasamos a el caso de Anthony Uribe, que fue anunciado como nuevo jugador de Águilas Doradas de Río Negro, equipo de la primera división de Colombia, equipo en donde ya había estado y en el momento de la pandemia se decidió rescindir contrato, o no renovar el contrato, mejor dicho, que tenía con la institución, y estuvo los últimos 6 meses del 2020 como agente libre. De esta forma regresa al equipo y después ya ha podido jugar un par de partidos contra Santa Fe, contra América, y esperemos que vuelva a demostrar su buena cuota goleadora en el fútbol colombiano. Rolf Felcher, nuevo jugador del Wolfsburger Kickers de la segunda división de Alemania, de la segunda categoría del fútbol alemán, un equipo que se encuentra en la última posición de la tabla, aunque ha obtenido unos resultados relativamente positivos en las últimas jornadas. De hecho, en la jornada pasada ganaron. Rolf ha sido titular indiscutible por la banda derecha y ya están 4 o 5 punticos de los puestos de playoff de descenso, que pues sería algo bastante positivo para este equipo después de estar condenado a tantos puntos debajo en la tabla. Los últimos años Rolf Felcher estuvo en la MLS jugando con Los Ángeles Galaxy, y de esta forma tuvo la posibilidad de regresar a Alemania, en donde ya había jugado con el Duisburgo, jugó en la tercera categoría de Alemania, ascendieron y jugaron la segunda categoría de Alemania con el Duisburgo, y después de ahí tuvo una breve pasantía en el Cardiff, en donde no pudo debutar en la segunda división de Inglaterra, y ahí fue que llegó a la MLS. Pasamos a Alexander González, nos estamos demorando mucho. Alexander González llegó al Málaga, equipo de la segunda división de España,
proveniente del Dinamo Bucarest y la primera edición de Rumania, en donde tuvieron muchos problemas los jugadores de ese equipo, muchas deudas de este equipo histórico que está en quiebra, y pues a Alexander le tocó regresar a España. Está en el Málaga, ha podido jugar varios partidos, como lateral izquierdo, como lateral derecho, siendo compañero de Joshua Mejías, que ya estaba en el equipo. Jesús Vargas, nuevo jugador del Cancún Fútbol Club, equipo de la Liga Expansión MX, que es una especie de segunda división, por lo menos por ahora, es lo que viene después la Liga MX. Su último equipo fue Gimnasia Esgrima de la Plata, que en donde no pudo jugar, lamentablemente. Lleva mucho tiempo sin jugar, muy pocos minutos para el extremo venezolano. Bueno, llega a Cancún, no ha podido debutar, parece que ha tenido algún problema con el transfer, que se espera pronto se solucione para que así Jesús Vargas retome los minutos y regularidad que requiere en el fútbol mexicano. Robert Hernández salió del Caracas Fútbol Club como agente libre y llega al Always Ready, el campeón del fútbol boliviano, primera edición de Bolivia, y va a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su segunda experiencia en el extranjero, perdón, porque ya estuvo en Tampa Bay Rowdies con Juan Guerra, sin contar obviamente el paso en el fútbol francés, en donde no se concretó nada al final. Ahora hablamos de Ronnie Massa, que es nuevo jugador del Valur, Fútbol Club Valur, equipo de la Canadian Premier League, una liga relativamente nueva, 3-4 años, pero que económicamente es bastante importante y se espera que tenga un crecimiento también importante en la zona. Viene de Trujillano Fútbol Club y será también su primera experiencia en el fútbol extranjero para este atacante Ronnie Massa. Hablamos de Robin Ramos, que salió del Atlético Venezuela, terminó contrato libre como casi todos y firmó con Real Potosí, equipo de la primera edición de Bolivia, y será dirigido por el español Alex Payares, que ya lo conoce porque Payares obviamente tuvo etapas en el fútbol venezolano con Táchira y con Atlético Venezuela. José Barragán fue anunciado como nuevo jugador de Jaguares de Córdoba de la primera edición de Colombia, uno de los equipos que ha apostado por más venezolanos en los últimos mercados. Él ya un rato importante sin jugar, estuvo con Deportes La Serena en la primera B de Chile, cuando el equipo está en la primera B, ahora están en la primera división, y llegó a jugar un partido nada más. Una fecha extraña en el fútbol chileno, no sé muy bien lo que sucedió, pero en esa jornada le dieron la oportunidad de jugar a muchos juveniles, como pasó alguna vez en Venezuela, en la famosa fecha 14, creo que fue, ya se me olvidó. Pero bueno, le dieron la oportunidad de jugar a varios juveniles en ese momento y en esa oportunidad Barragán jugó los 90 minutos con Deportes La Serena y después no jugó ningún partido oficial más. Y ahora llega a Jaguares de Córdoba, en donde hasta ahora no ha sido convocado a ningún partido. Vamos con Kleiber Palomino, un jugador peruano-venezolano que puede jugar como extremo izquierdo, como lateral izquierdo. La última temporada la jugó con el Atlético Grau de la primera edición de Perú y ahora cambió de equipo, está en el Carlos Manucci de la misma categoría. Vamos al caso de Manuel Arteaga, que salió del Zamora libre y llegó al Indy Eleven, equipo de la USL Championship, en donde el asistente técnico es el venezolano Juan Guerra, mediocampista que pasó por Las Palmas, Caracas, Carabobo y varios equipos de Estados Unidos como el Cosmos, Tampa Bay Rowdies, en donde jugó con Robert Hernández, entre otros. José Hernández, el lateral izquierdo, llegó a la Equidad, procedente de Atlético Venezuela. Este sí es un préstamo por un año con opción a compra de este lateral izquierdo, que ya ha tenido 2 convocatorias con el primer equipo de la Equidad, pero no ha podido debutar. De hecho, hasta hace poco terminó el partido de la Equidad, que perdieron 1-0 contra Deportes Tolima. Gianfranco Fuentes también llegó a la Equidad, procedente del Deportivo La Guaira. Este sí entiendo que fue una transferencia, de pronto el Deportivo La Guaira mantuvo algún porcentaje del jugador, no sé muy bien los detalles, pero él no llegó libre. Y con la Equidad ya pudo debutar, jugó un partido en donde lamentablemente salió con algunas molestias y eso le terminó generando un esguince que lo tendría 2 semanas de baja, por eso no ha sido convocado en estos 2 partidos, solo ha podido jugar uno, el debut, y se espera que ya para el próximo pueda estar de regreso. Entonces es el caso de Gianfranco Fuentes, que en el fútbol venezolano estuvo con el Deportivo La Guaira y Estudiantes de Caracas. Vamos con Edgardo Rito, que regresó al fútbol colombiano y regresó al equipo en donde ya había estado en el fútbol colombiano. Se trata de Patriotas de Boyacá, en donde ya ha jugado 2 partidos y ambos los ha jugado como extremo derecho. Él normalmente es lateral, pero lo ha jugado como extremo y la verdad es que no ha desagradado. Es un jugador muy habilidoso, viene a estar con el equipo filial de New York Red Bulls en la USL Championship. Vamos con un caso de un jugador relativamente desconocido, Bruno Smuts, que fue anunciado como nuevo jugador del Atlante, de la Liga Expansión MX, un jugador nativo de Maracaibo, pero que salió hace muchos años de Venezuela y que estuvo en las categorías inferiores de Estudiantes de La Plata en Argentina.
José David Contreras, quizás uno de los que ha tenido mejor rendimiento. Obviamente algunos ni siquiera han debutado de estos fichajes. Es nuevo jugador del Deportivo Pasto, en donde ya ha podido tener actuaciones bastante importantes, como eliminando al América en los cuartos de final de la Copa Colombia, le atajó 3 penales al América, luego fueron a tanda de penaltis ay, se me olvidó. En las semifinales que también hubo una tanda de penales en donde fueron eliminados. Mira, se me olvidó. Nunca se me olvidan esas cosas, pero bueno, también ha tenido partidos en liga en donde ha podido sacar el cero. Recuerdo que el debut en liga fue un partido que quedó 2-2 contra la Equidad, donde también estaba Fuentes, estaba Colina. Ese partido José Hernández no fue convocado porque no tenía el transfer todavía y llegó libre pues tras salir del Deportivo Táchira. Freddy Vargas, tenemos el caso de Freddy Vargas que terminaba contrato, pero lo renovó y lo prestó al Dallas, equipo de la MLS. Va a tener su primera experiencia en el extranjero. Recordemos que hace unos meses estuvo muy cerca de llegar al Red Bull Bragantino, equipo donde está Giancarlo Hurtado, pero bueno, finalmente tendrá su primera oportunidad en el extranjero, en la MLS con Dallas, en donde hay un asistente técnico venezolano, Chuy Vera. Carlos Espinosa salió del Olmedo de la primera edición de Ecuador. Allí los extranjeros tenían algún problema con el visado, en los últimos partidos no pudieron jugar. Bueno, eso motivó también a que el jugador saliera. Allí en la primera edición de Ecuador pudo anotar un gol. Y llegó el fútbol de Israel, al Kfar Kassim, equipo de la segunda división de Israel. Aún no ha podido hacer su debut. Parece que algunos partidos los han cancelado, pero muy probablemente pronto podrá hacer su debut en el fútbol de Israel, Carlos Espinosa. Pasamos a Eder Farías, que fue anunciado como nuevo jugador de la Universidad Católica de Ecuador. Llegó libre tras finalizar contrato con el Atlético Venezuela. Ya tuvo experiencia previa en Portugal, con União da Madeira. En Colombia estuvo con Junior y con Once Caldas, que fue el equipo en donde mejor le fue. Pasamos al caso del mediocampista y mundialista Rafael Acosta, que lleva un tiempo parado. Sus últimos equipos habían sido en Chipre, el Karmiotiza y el Olympiacos Nicosia de la primera edición de Chipre. Y ahora fue anunciado como nuevo jugador del Poli Iasi, equipo de la primera edición de Rumanía, y aún no ha podido debutar, aún no ha sido convocado. Estuve conversando con el jugador y me contó de que como lleva un tiempo parado, están haciendo una especie de pretemporada individual para él, para que pronto pudiese estar con el equipo, y eso es obviamente la razón por la cual aún no ha podido estar en convocatorias. Está el caso de Óscar Hernández, que estuvo el año pasado cedido en Águilas Doradas de Río Negro con opción de compra, y Águilas Doradas de Río Negro ejecutó la opción de compra. Ya es jugador de Águilas, se lo compró a Zamora, que era el equipo dueño de sus derechos deportivos, y de esta forma va a poder permanecer en este equipo en donde tuvo muy buenos partidos la temporada pasada y pues será compañero de Anthony Uribe, que ya lo mencionamos. Hablamos de Henry Plazas también, el defensor central de Estudiantes de Mérida, que llegó a Boyacá Chicó, y pasó igual con Galileo Castillo, de Estudiantes de Mérida, llegó libre a Boyacá Chicó. Es la defensa titular de este humilde equipo del fútbol colombiano, de la primera edición de Colombia. Han podido ser titulares en los primeros partidos. Perdieron 2-0 contra Bucaramanga en el primer partido, donde Plazas lamentablemente cometió un autogol, y en el último partido empataron 1-1 ante Patriotas de Boyacá, en un partido donde se vieron mucho mejor. Plazas cometió un penalti en esta ocasión para el gol de Patriotas, que terminó empatando el partido, y ojito que en ese equipo también están jugadores colombianos de nacimiento, pero que tuvieron pasos importantes por el fútbol nacional, como lo fue Joan Arenas, que anotó por cierto gol ese día contra Patriotas, y Wilson Mena, que es un exjugador de Estudiantes de Mérida también. Ok, avanzamos y nos metemos con el mediocampista Daniel Pereira, que fue anunciado como nuevo jugador del Austin Football Club mediante el draft de la MLS. Fue el primer pick, la primera opción elegida, y bueno, va a tener su oportunidad en el Austin, una nueva franquicia de la MLS, y bueno, esperemos le vaya muy bien a Daniel Pereira. José Marrufo, central izquierdo, nuevo jugador de Jaguares de Córdoba, la primera edición de Colombia. Un partido, un gol, una amarilla también. Fue un muy buen debut de este jugador. Jaguares de Córdoba también es un equipo muy humilde del fútbol colombiano, pero han comenzado de muy buena manera, 6 puntos de 9 posibles. José Marrufo pudo anotar el primer gol de su equipo en el partido donde pudo debutar. Ganaron 2-1. Diomar Díaz fue titular, Eduardo Sosa jugó en los últimos minutos, Barragán no fue convocado, pero en general le está yendo bien a este equipo de tantos venezolanos.
Wickelman Carmona fue anunciado como nuevo jugador de New York Red Bulls, un jugador que lleva años formándose en la Academia Dynamo de Margarita, tuvo pasantías por el Atlético Madrid en donde estuvo probando, pero finalmente llegó al MLS con el New York Red Bulls. En el comunicado del equipo no especifican si va a estar en el primer equipo o en el segundo, no sería extraño verlo en el filial en principio, en el equipo que hace vida en la USL Championship, como hicieron con Cristian Cáceres Jr. Está el caso de Sema Velázquez, José Manuel Velázquez, que regresó al fútbol de Portugal, regresó al Arauca. Él ya había jugado allí cuando ese equipo está en la primera división de Portugal, incluso anotándole gol al Benfica, pero en esta ocasión regresa en un equipo que está en unas condiciones inferiores, está en la segunda división de Portugal, mitad de tabla, y bueno, va a ayudar al equipo. Llega libre tras salir del Deportivo Táchira. Andrés Herrera, quizás uno de los movimientos más sorprendentes del mercado, salió de Yaracuyanos, fue transferido, según informó el club, al Varazdin, equipo de la primera división de Croacia, en lo que será su primera experiencia en el extranjero. José Hernández Chávez fue anunciado como nuevo jugador de Envigado, salió libre de Trujillanos. La primera opción del jugador era llegar a Deportivo Independiente Medellín, pero lamentablemente el club no tenía cupo de extranjeros y el jugador se está demorando mucho en los trámites para obtener la nacionalidad colombiana. El club se cansó de esperarlo y lamentablemente no pudo llegar a Medellín, que obviamente era una mejor opción. Llegó a Envigado y como Envigado no estaba tan apurado, ahí pudieron terminar de hacer los temas de papeleo y fue inscrito como colombiano. No ha sido convocado todavía, pero se espera que ya para el próximo partido pueda hacerlo y tienen altas expectativas en este club colombiano en José Hernández Chávez Tucán. Está el caso de Josberg Rivero, que está en el Burgos, en Burgos Promesas, que es la tercera división de España, el filial del equipo Burgos de la segunda B de España, que se va del equipo, se va cedido al Club Unión Atlético de la tercera división de España, en donde va a buscar tener más minutos. Está el caso de Jeffrey Suárez, que salió del Slaven Belupo de la primera división de Croacia, llegó a la segunda división de Emiratos Árabes Unidos con el humilde Al Daik, que se encuentra en las últimas posiciones de la tabla. Ya Jeffrey Suárez pudo debutar y pudo marcar gol, aunque lamentablemente su equipo perdió 2-1. Está el caso también del defensor Jorge Luna, que fue anunciado como nuevo jugador del Chattanooga Red Bulls de la USL League One, que es la misma liga en donde jugó la temporada pasada Eduardo Sosa en Fort Lauderdale y donde jugó algunos partidos Cristian Macum. Él llega libre tras terminar un contrato problemático con el Sportivo Luqueño, en donde hubo muchos problemas dirigenciales que no le permitieron debutar. Está el caso de Leomar Pinto, que salió del Gerena, equipo de la tercera división de España, y firmó por otro equipo de la tercera división de España, el Olympique Chativá, en donde ahí también está Marco Farisato, y en el caso de Leomar es similar al de Jeffrey Suárez. Ya pudieron debutar y debutaron haciendo gol. Leomar Pinto entró de cambio, entró como en el minuto 47, 48 y pudo anotar gol con su equipo, nuevo equipo del Olympique de Chativá. Vamos con los últimos. Rodrick Peroso, jugador extremo del Destroyers, que estuvo la temporada pasada jugando en el Guavirá, pero su ficha pertenece al Destroyers. Guavirá no ejerció la opción de compra y se va cedido nuevamente, esta vez a otro país, a Brasil, al São Caetano, un equipo histórico del fútbol brasileño que fue subcampeón de la Copa Libertadores en este siglo, pero lamentablemente su actualidad no es la mejor. La temporada pasada jugaron en la Serie D de Brasil, pero va a tener la oportunidad de jugar el Campeonato Paulista ante, por ejemplo, los equipos que jugaron la final de la Copa Libertadores, Santos, Palmeiras, entre otros equipos importantes de Brasil. Pasamos al caso de Julio Díaz, que fue anunciado como nuevo jugador de Ciudad de Murcia, equipo de la tercera división de España. Él ya estaba en España y también jugando en esa categoría con Madridejos, pero ahora se espera que con Ciudad de Murcia pueda tener muchos más minutos. Hoy debutó, entró al minuto 66. Rafael Defex es el último de los oficiales que les voy a mencionar, el mediocampista. Salió el Sectum Corinthians, equipo de la Premier League de Malta, que es la primera división de Malta, de forma bastante curiosa. Es un caso que tengo que investigar porque si se fijan en las estadísticas, Rafael Defex anotó 2 goles y jugó 5 partidos, lo que son unos números bastante positivos para un mediocampista, pero parece que para el club eso no es suficiente y lo cedieron a un equipo de la segunda división de Malta, el Marsaxlok, en donde ya ha podido ver acción y bueno, donde esperemos pronto pueda retomar a un equipo de la Premier League de Malta. Esos son los 40 fichajes oficiales. De pronto hay algún otro que se me haya pasado, pueden dejarlo en los comentarios. No soy perfecto, pero traté de hacerles el resumen de la forma más amplia posible, también comentándoles algunos detalles de la negociación, porque eso siempre es del interés
de la gente. Les cuento, hay otros extraoficiales que ya firmaron contrato, pero que aún no han sido anunciados por sus equipos o que no han firmado contrato, pero ya hay un acuerdo verbal y es muy probable que terminen jugando en esos equipos y con mucho gusto se los comparto. José Rivas Gamboa está en Grecia desde hace rato con el Volos, equipo de la Superliga de Grecia, y se espera que en los próximos días sea anunciado un jugador que estuvo recientemente en Estudiantes de Mérida y también tuvo un paso por Trujillanos. Está el caso de Jeffrey Vargas, que también está en Ecuador, y este sí firmó contrato, me consta a mí, por un año con el Delfín de la primera edición de Ecuador. Llegó libre tras salir del Deportivo Lara. Está el caso de José Balsa y Romel Ibarra, que ya están listos para jugar en el Punic, equipo de la primera división de Armenia. Ya los jugadores el martes van a estar saliendo a Dubái para hacer pretemporada allí, donde van a jugar contra el Zenit y creo que contra el Rostov también y otros equipos rusos. Luego retomar el campeonato de Armenia. José Balsa delantero, Romel Ibarra mediocampista, ambos del Deportivo La Guaira, préstamos por un año al Punic de Armenia. Está otro caso que es el de Gabriel Fermín, el extremo de Carabobo que salió libre y ya le está en Letonia con el equipo que va a firmar el Valmiera, un equipo de la primera división de Letonia, probablemente empiece en el filial, pero bueno, ahí está el caso de Gabriel Fermín que también debería ser anunciado pronto. También está el caso de Jacobo Cufati, que ya firmó contrato con el Muchurru, un equipo de la primera división de Ecuador. Creo que él no ha terminado de viajar, las visas están un poco lentas, pero ya firmó contrato con el Muchurru y va a regresar a Ecuador, en donde tuvo una etapa muy buena con el Deportivo Cuenca. Él recientemente estuvo con el Deportivo Táchira. Está el caso de Ronald Hernández, que también tiene algunos problemas burocráticos, tiene algunos problemas para viajar a Atlanta, pero bueno, ya lo comentamos en las redes sociales hace bastante tiempo. Va a ser nuevo jugador del Atlanta United, equipo de la MLS, y será compañero de Joseph Martínez. Y bueno, el más reciente que pude confirmar, Daniel Carrillo, lateral izquierdo que salió del Deportivo Lara libre y va a llegar al KuKS, equipo de la primera división de Finlandia. El jugador ya está en ese país, ya jugó desde ayer, incluso ya el club publicó una foto del jugador en el aeropuerto, que va a ser nuevo jugador del KuKS, equipo de la primera división de Finlandia, y que en el torneo pasado terminó tercero y eso le da la oportunidad de jugar competencias internacionales dentro de 6 meses. Espero que les haya gustado este resumen. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero siempre se dan algunas palabras de Max explicándoles con detalles los acontecimientos de cada caso. Espero les haya gustado, que lo disfruten. Recuerden que todo este contenido lo pueden encontrar en mi canal, van a venir nuevos videos, nuevas temáticas y bueno, ya saben, si les gusta, suscríbanse, no tiene ningún costo, no pierden mucho tiempo y para nosotros es algo fundamental en esta humilde labor que hacemos. Un abrazo y cuídense mucho. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.